pero hay cosas que podemos controlar. Controlo cuando caiga la fruta. Y controlo... ¡Ya! ¿Dónde plantar la semilla? ¡Allá! Esa no es una ilusión, maestro. Sí, pero no importa lo que hagas. Esa semilla se convertirá en un durazno. Podrás desear un manzano o un naranjo, pero tendrás un durazno. Hola chicos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a una nueva clase de filosofía en línea. En esta oportunidad, Aristóteles. Aristóteles, que habitualmente se presenta como uno de los más grandes filósofos griegos, en realidad provenía de Macedonia y en particular de una localidad llamada Estagira, razón por la cual es habitual referirse a él como el Estagirita. En cualquier caso, se trata de uno de los más grandes pensadores griegos, ya que en definitiva fue en Grecia en donde él decidió ir a estudiar con Platón, de quien se convertirá en su más grande discípulo, y en donde más tarde va a fundar su escuela llamada el Liceo. Sin embargo, si bien, como señalaba, Aristóteles fue este discípulo connotado de Platón, se va a diferenciar de él respecto de su manera de comprender la realidad. Si el problema es tratar de comprender el mundo en el cual nosotros vivimos, de entender la naturaleza, proponer un segundo mundo, el mundo de las ideas, en realidad no resuelve los problemas, sino que los duplica. Si queremos entender las cosas, por qué se producen las transformaciones en los seres naturales, cuál es el origen de las regularidades que constatamos en el mundo, no sirve de nada sugerir que las cosas que yo observo son en realidad emulaciones de unas formas originales. This isn't real. What is real? Ello no me dice nada de lo que estoy tocando. Sigo sin entender por qué una semilla se transforma en un árbol o por qué los bebés se transforman en niños y niñas que más tarde se transforman en hombres y mujeres que intentan ser felices. Aristóteles volverá al concepto de physis en un esfuerzo por comprender la naturaleza, entendida no solo como la totalidad de los seres que la componen, sino que también como esta fuerza generativa que impulsa las transformaciones en ellos. En una famosa pintura realizada a inicios del 1500 por el artista italiano Rafael Sanzio, titulada La Escuela de Atenas, vemos en escena a todos los filósofos griegos. En el centro caminan enfrascados en alguna lejana discusión maestro y aprendiz, Platón y Aristóteles. Platón a la izquierda señala con un gesto claro al cielo, aludiendo sin duda con ello al mundo de las ideas. A su lado, Aristóteles contradice el gesto del sensei, indicando con seguridad al mundo terrenal, afirmando con ello su teoría de la sustancia. Muy amigo de Platón, pero más amigo de la verdad, Aristóteles negará la existencia de un mundo de las ideas y propondrá en cambio que si los seres poseen una esencia, ésta debe estar de algún modo en ellos mismos. Veamos de qué se trata esta perspectiva. Aristóteles parte de la revisión del viejo concepto de physis. Al hacerlo, distingue dos niveles de comprensión en este concepto, los cuales desde luego son congruentes con lo que hemos señalado acerca de este concepto en clases anteriores. Por una parte, hablamos de physis cuando nos referimos a la totalidad de los entes de la naturaleza. Sin embargo, si algo reúne a todos estos seres, si algo tienen en común, es que todos ellos tienen la capacidad de moverse, de desarrollarse o cuando menos de transformarse, lo cual es posible gracias a una cierta fuerza interna. Este sentido, el de una fuerza generadora, es el que Aristóteles le confiere a la idea de physis, a saber el constituirse como principio de movimiento y cambio de todos los seres, fuerza que en definitiva permite que cada ser sea lo que es.
Los griegos fueron los que forjaron este modo de entender la filosofía. La mirada a las estrellas o a la naturaleza era un modo de buscar en dónde estaba aquello que sostenía toda la realidad observada. Fue la observación y la palabra incansable las que dieron a los filósofos de Jonia la capacidad de convertirse en filósofos y científicos en un espíritu libre, tal y como consideraban la virtud del pensamiento. Fueron los primeros filósofos aquellos que, observando la realidad, intentaban encontrar un principio, algo que les permitiera explicar el origen de todas las cosas, cómo las cosas mantienen su existencia y cómo ellas acaban. A este principio lo llamaron physis, que significa naturaleza. Pero es naturaleza aquella que explica la unidad de todo el universo. De este modo, los físicos griegos fueron aquellos que buscaron ese principio originario que explica la vida, por qué está vivo. El agua, el fuego y el aire fueron algunos de esos principios. El dinamismo era el principio y un rasgo de todo origen y de toda physis, principio que genera, rige y reabsorbe todas las cosas. Sin embargo, hubo quien pudo elevar esa condición de realidad en fragmentos de poemas, extractos de libros o aforismos. Todo se mueve, todo fluye, todo cambia y todo se modifica. Todo parece ser un continuo pasar de un estado a otro contrario o de un contrario a otro. Esta sería la unidad de lo real, su multiplicidad, sus cambios en un movimiento permanente. Y este principio de no ser a ser, de que todo cambia y nada permanece en un mismo estado, por la velocidad y la impetuosidad del movimiento, se aplica a toda realidad, sin excepción alguna. Será ese principio el que debamos observar siempre, este principio por el que nos hacemos naturaleza, es decir, de poder hablarnos o mirarnos como principio. Pero se necesita más observación para poder comprender cómo se mueve el mundo, cómo cambian las cosas. Mirar incluso más allá de las ideas que puedan, a fuerza de ser luz, ayudar a comprender nuestro conocimiento. El movimiento está en los hechos y son su ser como el acto y lo que puede ser. Será lo que es y su potencia lo que explica o lo que permite comprender el movimiento. Las cosas se comprenden como una unidad, en su materia y en su forma en la materia. Un hombre hace del barro el jarrón, pues en cada uno existe la substancia con la que se explica y comprende su devenir. Pues todo movimiento es un algo movido por otro y las cosas en ellas se mueven por su potencia. Un hombre se humaniza en el movimiento del barro a un jarrón. Así, para explicar la naturaleza y entender por qué, por ejemplo, este bulbo de Dalia se transforma eventualmente en una flor y no en otra cosa, Aristóteles introduce una teoría que engloba varias aristas: la teoría de la sustancia y el accidente, la materia y la forma, la potencia y el acto, y la teoría de las 4 causas. Examinemos cada una de ellas. Si los seres poseen una identidad que permanece a lo largo del tiempo y de los sucesivos cambios, es porque debe haber en ellos una identidad persistente. Platón, tratando de preservar esta cualidad perenne, inmutable de la esencia, la situó en un mundo separado. Aristóteles, en cambio, sitúa la esencia en el ente mismo. De allí que posiciona el concepto de substancia, del latín substare, que significa lo que está debajo, aunque en realidad la palabra que utilizaba Aristóteles, que naturalmente era en griego, era ousia, que alude al mismo concepto. Substancia, de acuerdo a la metafísica aristotélica, es el ser, el sujeto independiente del cual se predican ciertas cualidades o propiedades que en la terminología de Aristóteles llamaremos accidentes. Sustancia, en consecuencia, es el sujeto mismo en el cual descansan ciertas propiedades. Así, por ejemplo, de esta figurilla de Óbito podemos enunciar ciertas cualidades, como por ejemplo que es pequeño, que es cabezón, que posee ciertos colores, que está hecho de un cierto material, etc. Pero aunque esas características fuesen modificadas, si lo ensucio, por ejemplo, o si lo pinto, se entiende que sigue siendo la misma figurilla, pero lo que han cambiado son sus cualidades externas, sus accidentes. Así, y esto es lo importante, los accidentes, estas cualidades, solamente pueden existir en la medida que estén vinculados, anclados a un cierto sujeto. El color negro, el color naranjo, por ejemplo, no pueden existir de forma independiente. Ustedes podrán decir, pero profesor, yo podría tener el color naranjo en una pintura, por ejemplo, en una témpera. Pero es que ahí ya tendrías el color naranjo en un determinado líquido viscoso
que tendría la cualidad de ser naranjo. Así, lo negro, lo naranjo, lo chico, lo grande no existen por sí solos. Los accidentes solamente existen si hay un sujeto a partir del cual ellos puedan adquirir existencia. La sustancia, en cambio, en tanto sujeto o sustrato, no cambia y permanece independientemente de cuáles otros accidentes vengan a depositarse ahora encima de este sujeto. Ahora, Obito, haz un kimui. ¡Tarán! Al fin y al cabo, nosotros somos la misma persona que se mira al espejo todos los días, aun cuando cambie nuestra estatura, la cantidad de nuestro cabello o los pliegues de nuestra piel. Pero, ¿qué es una sustancia y cómo es que existe? Toda sustancia es un ser constituido por cuando menos dos ingredientes, sin los cuales dicho ser perdería toda determinación, carecería de la identidad que lo define y no existiría como aquello que se supone que es. Toda sustancia es una mixtura de una materia, ile, y una forma, morfé. Es la doctrina del ilemorfismo, según la cual hay por una parte una materia prima a partir de la cual está constituido un ente y por otra parte una forma, una estructura, que es lo que verdaderamente le da su determinación, que le distingue de otros seres, confiriéndole así una identidad definida y precisa. ¡Arriba las manos! ¡Por favor, no dispare! ¡Que nadie se mueva! Tranquila, haga lo que él le diga. Tiene pistolas de Plumavit. Quiero todo el dinero que hay en la caja. Sí, ya me di cuenta. ¡Es de mentira! ¡Es de Plumavit! Nos está engañando. Es de Plumavit. Pásele todo el dinero. Bien, mantengan los brazos arriba. No quiero que me sigan, ni que me miren cuando me vaya. Me subiré a mi auto y miré. ¡No se muevan! ¿Quiere que llame a la policía, jefe? No, déjelo. Era el hombre de Plumavit. Solo quiere Plumavit. Hacia atrás, solo puedo mirar atrás y sentir que vuelvo a estar aún vivo para el amor. Seres humanos y ratones estamos constituidos de la misma carne, de la misma materia ósea. Lo que nos distingue sin duda es nuestra forma, lo cual por cierto no solamente debe entenderse como una determinada figura, sino que ante todo como la funcionalidad que adquiere esta estructura en este determinado ser. Sin embargo, y esto es lo que quiere entender Aristóteles, los entes no son seres fijos. Existe el cambio, lo hemos dicho. Los embriones de todas las especies se transforman en criaturas maduras. ¿Por qué sucede eso? A ver si entendemos la naturaleza de este problema. Para nosotros, una explicación de los fenómenos de la naturaleza, por qué llueve, por qué crecemos, por qué se dan las mareas, es una cuestión que se nos enseña desde que somos pequeños niños en la escuela. Pero los griegos no cuentan con esa explicación. Esto es lo que Aristóteles quiere entender, quien, no en vano, es considerado como uno de los grandes precursores del posterior surgimiento de las ciencias naturales. Así, una primera arista para comprender este problema es su doctrina de la potencia y el acto. Partamos por recordar un aspecto que caracteriza a la doctrina aristotélica, a saber, su comprensión teleológica de la naturaleza. Telos significa en griego fin, finalidad, propósito. Es decir, para el estagirita el comportamiento, el desarrollo de los seres de la naturaleza sigue un curso determinado porque en el fondo dichos entes se mueven a la consecución de una determinada finalidad. Una semilla crece y eventualmente se transforma en una determinada planta, no en una piedra, no en un perro. Con esto en mente se hace sencillo comprender estos conceptos aristotélicos. Potencia es aquella capacidad o posibilidad que posee un determinado ente de convertirse en algo más. La dalia, la flor, se encuentra ya disponible en este pequeño bulbo, pero como potencia, como posibilidad. Una vez que yo la plante, esa posibilidad, esa potencia se actualizará. Noten que de hecho todavía utilizamos esa palabra. Es decir, esa posibilidad se desplegará plenamente, desde luego si las condiciones lo permiten. Será en ese momento una flor en acto.
Si no existiera esta transición permanente de los seres, de su cualidad de potencia, de posibilidad, a su condición de ser actualizado, las cosas permanecerían inalterables, la realidad sería estática, y es claro que ese no es nuestro mundo. Pero ¿por qué se produce en cualquier ente este paso de la potencia al acto? Nada, ninguna transformación en la naturaleza se produce sin que haya una determinada causa que impulse esos cambios. De allí la doctrina aristotélica de las 4 causas. Para que un ente cualquiera llegue a existir, deben concurrir ciertas causas que conduzcan a su existir o a su acontecer. Tomemos por ejemplo esta figura del Principito. Para que esta figurilla llegase a existir, fue necesario primero que hubiera una materia prima a partir de la cual darle forma, en este caso la cerámica en frío en la cual fue realizada, lo cual en terminología aristotélica vendrá a llamarse causa material. Sin embargo, es evidente que la sola materia es incapaz de producir esta figurilla. Es indispensable que concurra una causa formal, a saber, una estructura, una forma, una figura, un diseño que se ha impreso sobre esa materia prima, dando así lugar a esta bella artesanía. Adicionalmente, la materia y la forma por sí solas no pueden dar forma a este objeto. Fue necesaria la participación de un tercero, a saber lo que Aristóteles llamará la causa eficiente, en este caso la artesana, que le dio forma a esa cerámica y la transformó en esta figura. Por último, la artesana que produjo esta figurilla lo hizo teniendo en mente uno o más propósitos, sin duda por una parte vender un producto, pero también y con seguridad conmover y producir belleza. Esto es lo que Aristóteles llamará la causa final. ¿Para qué existe una determinada cosa? En todos los entes, en la opinión de Aristóteles, concurren estas 4 causas, de modo que no siempre son tan evidentes, pero precisamente el esfuerzo de la ciencia debe ser, en la opinión de Aristóteles, el lograr el conocimiento y la comprensión de las causas precisas que conducen a la existencia de todos los seres de la naturaleza. Idea que, como se darán cuenta, se instala y se fija en nuestra cultura todavía hasta los días de hoy. Por último, hemos de señalar que también Dios desempeña un lugar en la teoría aristotélica. Y es que si bien podemos, cuando menos hipotéticamente, determinar las causas precisas que conducen a la existencia de un determinado ser, el hecho es que a gran escala observamos que la naturaleza se comporta como un todo integrado, ordenado y armonioso, lo cual es posible gracias a la existencia de Dios. Pero no se apuren, amigos religiosos, el Dios de Aristóteles no tiene nada que ver con el Dios cristiano. El principal argumento a través del cual Aristóteles pretende demostrar la existencia de Dios es el argumento de la primera causa. Todos los fenómenos existen gracias a una causa previa, el cual a su vez debe tener una determinada causa anterior. Y así, si vamos retrocediendo, nos daremos cuenta de que lo razonable es esperar que la cadena de las causas no sea infinita, sino que debe haber una primera causa. Pero es aquí en donde viene el matiz. El Dios de Aristóteles no opera al modo del Dios cristiano, es decir, no opera como una causa eficiente, no es un gran artesano que le dio forma a la materia y así dio lugar a la naturaleza. El mundo, que de hecho es eterno, existe de forma separada de Dios, quien a su vez opera sobre la naturaleza como causa final. Es decir, Dios actúa como una especie de magneto metafísico, atrayendo todos los fenómenos a la consecución de su perfección, ya que al fin y al cabo, Dios es perfección pura y absoluta. Así, los entes, las cosas, se mueven y se transforman como atraídos a esa perfección, con lo cual consiguen, tarde o temprano, consolidar la plenitud a la cual cada ente está llamado. Así, Dios no es un señor bonachón que nos ama y que piensa en nosotros. Es pensamiento puro, conciencia atemporal de su propia y eterna perfección. Razón por la cual estamos claros, Aristóteles no da para fundar una iglesia, ya que de hecho para él esta girita, el alma humana es considerada como mortal, y por ende no hay ninguna clase de aspiración razonable más allá de esta vida. Si es posible consolidar nuestra perfección, nuestra excelencia y así nuestra felicidad, ello es posible solamente dentro del horizonte de esta existencia breve que nos toca. La doctrina aristotélica será una perspectiva robusta que se mantendrá durante muchísimo tiempo. Si bien durante un par de siglos algunos de sus textos estuvieron perdidos, estos eventualmente serán reencontrados, lo cual generará que renazca Aristóteles en plena Alta Edad Media, sobre todo gracias a la obra de Santo Tomás de Aquino,
quien integrará los conceptos aristotélicos a la cosmovisión cristiana, transformándolo así en una de las grandes influencias del pensamiento teológico cristiano y católico. Pero tratar este problema excede el tiempo que tenemos para esta sesión. Momento para cerrar esta clase. Hemos dejado fuera algunos elementos de la doctrina metafísica aristotélica, pensamiento que probablemente sea imposible de abarcar en una sola clase, sobre todo considerando que se engarza con otros aspectos de su gran sistema filosófico, tales como su lógica, su antropología, su ética, su política. Sin embargo, los elementos señalados son ya suficientes como para poder comprender la pesada matriz de pensamiento contra la cual tendrán que combatir los primeros filósofos de la modernidad. Es un esfuerzo por dar a luz a la ciencia que nosotros conocemos. Nos equivocaríamos en todo caso si pensáramos que el pensamiento de este autor fue un impedimento para el surgimiento de la ciencia. En sentido estricto fue tanto lo uno como lo otro. Lo cierto es que debemos a Aristóteles gran parte de nuestra estructura de pensamiento, aun cuando no retrate de forma verdadera los fenómenos de la naturaleza. Aristóteles nos ha heredado una forma de pensar en el mundo, de entender las cosas, compartida con gran parte de la humanidad, en todo caso con aquella que deriva cuando menos indirectamente de la herencia griega, a saber, el mundo occidental. Esto lo observamos, por ejemplo, cuando conceptualizamos ideas como la causalidad, la discriminación de las distintas causas que participan en la existencia de los fenómenos, la distinción entre un sujeto y los predicados que lo constituyen. Y en todo caso está el ejemplo emblemático de haberse dedicado toda su vida al examen de la naturaleza. De hecho, los invito a revisar qué es lo que hizo en concreto Aristóteles dentro de su institución, el Liceo. Con todo ello, Aristóteles deja abonado un suelo fértil, sobre el cual más tarde germinará la ciencia que conocemos. Desde luego, como señalaba, para que tengamos esta ciencia, tuvo que ser necesario que varios siglos más tarde, nuevos filósofos en otras latitudes y en un tiempo muy distinto, cuestionaran la forma en que Aristóteles comprendía la realidad. Pero eso ya es materia de otros episodios. Mi nombre es Patricio González, espero que hayan disfrutado esta clase y espero verlos en un nuevo capítulo. Que estén muy bien. Adiós.